Un hombre frío, con un corazón de hielo, conoce a una humilde pero fuerte empleada doméstica. Su relación cambia poco a poco hasta que una estafa financiera amenaza a su familia. Él interviene en secreto para ayudarla, sin imaginar que su acción llamaría la atención de los medios. Cuando todo está a punto de derrumbarse, la forma en que enfrentan el mundo juntos deja a todos asombrados. Por favor, presiona el botón de suscripción a nuestro canal para apoyarnos y escuchar más historias interesantes. Comencemos la historia ahora. El repiqueteo incesante de la lluvia contra los cristales de la mansión hacía eco por los corredores vacíos de la propiedad de Alejandro Mendoza. Enclavada en los alrededores de Guadalajara, Jalisco, aquella majestuosa hacienda colonial representaba el poderío y éxito del hombre que la habitaba. A sus 36 años, Alejandro era reconocido por su temperamento gélido y su desconexión emocional. Un hombre que no se permitía distracciones del corazón. Su imperio tequilero lo había forjado con pura disciplina y concentración absoluta, sin cabida para sentimentalismos. Algunos lo admiraban profundamente, otros simplemente le temían. Se le conocía por ser despiadado, tanto en sus tratos comerciales como en su vida íntima. Alejandro adoraba tener el control. Cada aspecto de su existencia estaba calculado con precisión, desde su exitosa marca de tequila hasta el más insignificante detalle de su hacienda. Sin embargo, este afán de control lo había sumido en la soledad. Los muros que había levantado para resguardar sus sentimientos también lo habían apartado del resto del mundo. Su rutina diaria de juntas, cenas de negocios y decisiones complicadas estaba por dar un giro inesperado. Isabel Delgado, una joven de 25 años, recién había sido contratada como empleada del servicio en la hacienda de Alejandro. Proveniente de orígenes sencillos, había crecido en un pueblito rural, trabajando desde muy chica para sostener a su madre enferma. De complexión frágil, su melena castaña y ondulada enmarcaba sus facciones suaves, pero lo que verdaderamente destacaba en Isabel era esa resistencia callada. Sus ojos reflejaban una determinación que la vida le había enseñado desde temprano. Seguir adelante, aun cuando todo pareciera venirse abajo. Aquel día lluvioso, Isabel llegó a la hacienda con el corazón encogido por los nervios. No sabía mucho sobre quién sería su patrón, salvo lo que contaban por ahí. Un tipo frío y distante que jamás se relacionaba con su personal. A ella eso le tenía sin cuidado. Su única preocupación era trabajar para mantener a su madre. Apenas cruzó el umbral de la hacienda por primera vez, fue recibida por la ama de llaves, la rigurosa y eficiente señora Torres. Isabel acató sus indicaciones al pie de la letra, consciente de que cualquier falla podría costarle el empleo. Durante los primeros días, aprendió la rutina de la casa, encargándose de la limpieza, la organización y asegurándose de que todo estuviera impecable. Poco sabía que Alejandro rara vez notaba los detalles a su alrededor. Sin embargo, en la tercera semana de trabajo, ocurrió algo inesperado. Alejandro raramente estaba en casa durante el día. Su oficina estaba en el centro de Guadalajara y sus compromisos lo mantenían fuera por largas horas. Pero esa tarde, una tormenta inesperada lo obligó a cancelar una importante reunión y regresar temprano a casa. Al entrar a la hacienda, se encontró con Isabel por primera vez. Ella estaba arrodillada en el suelo del amplio vestíbulo, limpiando el mármol inmaculado con sus manos enguantadas. Alejandro se detuvo un momento, sorprendido de verla. Ella no lo había notado al principio. Concentrada en su trabajo, él se quedó allí, observándola durante unos momentos, notando el cuidado y la dedicación con la que trabajaba. Pero entonces su habitual frialdad regresó. ¿Quién eres tú? Su voz cortó el silencio, profunda y autoritaria. Isabel, sobresaltada, se puso de pie rápidamente, casi dejando caer los productos de limpieza. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por primera vez. Era aún más imponente de lo que había imaginado. Alto, con un traje impecable. Su rostro serio y sus ojos penetrantes la hacían sentir pequeña frente a él. «Soy Isabel, señor, la nueva empleada doméstica», respondió, con la voz un poco temblorosa.
tratando de no mostrar su nerviosismo. Alejandro entrecerró los ojos, como si estuviera evaluándola. «Asegúrate de no interponerte en el camino», dijo fríamente antes de darse la vuelta y dirigirse hacia su oficina, terminando la conversación abruptamente. Isabel tomó una respiración profunda, aliviada de que el breve encuentro hubiera terminado. Sin embargo, algo en ella permaneció inquieto. Había algo en los ojos de Alejandro, algo que no podía ubicar con exactitud. Era grosero, sí, pero había una sombra de soledad en su mirada que la hizo preguntarse qué escondía detrás de esa máscara de indiferencia. En los días siguientes, Isabel y Alejandro continuaron topándose en los pasillos de la hacienda, siempre brevemente y de manera formal. Él nunca era grosero, pero la distancia entre ellos era evidente. Parecía inalcanzable, como si estuviera en una torre de marfil de la que nadie podía alcanzarlo. Isabel continuaba con su trabajo en silencio, pero cada encuentro casual la dejaba intrigada. Poco a poco, comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que rara vez sonreía, cómo sus ojos se oscurecían con frustración cuando hablaba por teléfono, o la manera en que siempre parecía tan solo, incluso cuando estaba rodeado de lujo. Detrás de la frialdad había algo más profundo, algo que Isabel, involuntariamente, comenzaba a sentir curiosidad por desentrañar. Para Alejandro, por otro lado, Isabel era un enigma. Hacía su trabajo sin quejarse, sin intentar acercarse, lo cual él apreciaba. Pero al mismo tiempo, algo en la forma en que ella se comportaba lo intrigaba. Había una quietud en ella, una dignidad silenciosa que lo hacía preguntarse por qué parecía diferente de los demás a su alrededor. Ella no lo adulaba, no le temía, pero tampoco intentaba ganárselo. Y en medio de su agotadora rutina sin emociones, esta pequeña diferencia comenzaba a llamar su atención, aunque no quisiera admitirlo. Pero para un hombre que se había cerrado al mundo, reconocer sentimientos era el primer paso hacia el caos. Los días en la hacienda de Alejandro Mendoza seguían el ritmo habitual, pero con cada día, Isabel sentía más intensamente el peso de la presencia de su jefe. Era extraño cómo, incluso con tan pocas palabras intercambiadas, él dominaba la habitación. Alejandro era como una tormenta silenciosa. Su frialdad no requería palabras afiladas, solo su presencia, que parecía sofocar cualquier intento de cercanía. Isabel continuaba su trabajo con dedicación, y Alejandro la trataba de la misma manera que trataba a todos los que lo rodeaban, con una indiferencia cortante. Para él, Isabel era solo una pieza más en su vida perfectamente controlada. Había elegido vivir así, sin ataduras, sin afecto, porque para él, los sentimientos eran debilidades, y las debilidades eran peligrosas. Quitaban el enfoque, y el enfoque era todo lo que Alejandro tenía. Pero poco a poco, algo sutil comenzó a cambiar. Era una mañana fría cuando Isabel, mientras limpiaba la oficina de Alejandro, notó que había dejado un libro sobre su escritorio. No era el tipo de lectura que imaginaba para un hombre como él. En lugar de un informe financiero o algo sobre inversiones, era una novela clásica, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Isabel dudó por un momento, su curiosidad natural ganándole. Abrió el libro, encontrando un marcador en la página 87. Sí. El pasaje resaltaba un texto que hablaba de amor, soledad y la brutalidad de las emociones. Le sorprendió. Apenas tuvo tiempo de cerrar el libro cuando escuchó pasos firmes acercándose. Alejandro entró a la oficina, sus ojos inmediatamente posándose en ella y luego en el libro en sus manos. Isabel se congeló, sabiendo que podría ser reprendida por su curiosidad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él, con voz baja pero claramente incómoda. «Yo estaba limpiando y el libro estaba abierto, señor. No quise...». Isabel balbuceó, tratando de explicarse mientras volvía a poner el libro en su lugar. Alejandro se acercó lentamente, recogiendo cuidadosamente el libro y cerrándolo. El silencio entre ellos era tenso,
La observó por un momento e Isabel sintió que su corazón se aceleraba. La incomodidad era palpable, pero había algo más allí, algo que no podía identificar con exactitud. Sus ojos se encontraron y por un momento, Alejandro pareció bajar la guardia solo por un segundo. «La curiosidad puede ser peligrosa, señorita Delgado», dijo finalmente, su voz adoptando su habitual tono frío. Isabel bajó la cabeza, sintiendo que sus mejillas ardían de vergüenza. «Lo siento, señor. No volverá a suceder». Él dio un paso atrás, pareciendo satisfecho con su respuesta. Pero al mismo tiempo, algo en sus ojos no coincidía con el tono de su voz. Parecía que había una lucha interna, como si estuviera tratando de mantener su distancia habitual, pero de alguna manera estuviera siendo sacado de su zona de confort. «Puede retirarse», dijo finalmente, con un gesto de su mano. Isabel salió de la oficina en silencio, su corazón aún acelerado. Sabía que no había cruzado una línea seria, pero también sabía que algo había cambiado en esa breve interacción. La visión del libro, la expresión de Alejandro y el hecho de que parecía menos impenetrable que de costumbre. Isabel sintió que había algo diferente en él. No sabía si era solo curiosidad o si algo más profundo se estaba gestando. Pero la forma en que reaccionó, incluso de manera fría, la intrigaba. Alejandro, por otro lado, no podía sacudirse la sensación inquietante que esa interacción había dejado. Pasó el resto del día en reuniones, tratando de ignorar lo que estaba sintiendo. Isabel no era diferente de otros empleados con los que había trabajado, pero por alguna razón, desde que ella había entrado en su casa, su presencia lo estaba perturbando. A lo largo de los años, Alejandro había aprendido a cerrar cualquier tipo de involucramiento emocional. Su vida personal era una extensión de sus negocios, controlada, calculada y predecible. Las emociones alteraban las cosas, y él se negaba a dejar que alguien entrara en su mundo cuidadosamente construido. La última vez que había permitido que alguien se acercara, había resultado profundamente herido, y juró nunca volver a cometer ese error. Sin embargo, Isabel parecía sortear esas defensas sin siquiera intentarlo. Había algo en ella que no podía ignorar. Tal vez era la forma en que trabajaba, tranquilamente, sin tratar de impresionarlo. O tal vez era la fuerza silenciosa que llevaba dentro, algo que lo intrigaba y al mismo tiempo lo incomodaba. Sabía que debía mantener su distancia, sabía que dejar que alguien se acercara era peligroso, pero la verdad era que, sin importar cuánto lo intentara, no podía dejar de pensar en ella. La semana siguiente, el destino los forzó a un nuevo encuentro. Era viernes por la tarde, y Alejandro había regresado a casa más temprano de lo habitual. La fuerte lluvia y el tráfico caótico en Guadalajara le habían hecho cancelar otra cita. Al entrar a la casa, escuchó voces provenientes de la cocina. Curioso, siguió el sonido y encontró a Isabel hablando con la señora Torres, la ama de llaves, mientras terminaba de poner la mesa para la cena. Era una escena doméstica común, pero algo en ella hizo que Alejandro se detuviera y observara por más tiempo del que debería. No tenía idea de cómo la simplicidad de esa interacción lo afectaba. La forma en que Isabel sonreía mientras hablaba con la señora Torres, el modo cuidadoso en que arreglaba las cosas, como si cada detalle fuera importante, era algo que contrastaba completamente con la frialdad de su propia vida. Y de repente, sintió un extraño deseo de ser parte de ello, de sentir algo más allá de la constante indiferencia que lo envolvía. Antes de que pudiera componerse, Isabel lo vio. La sonrisa que le había estado dando a la señora Torres desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa al verlo allí, observándola. Alejandro, dándose cuenta de que había sido descubierto, aclaró su garganta como si eso pudiera disimular su incomodidad. «Señor Mendoza», dijo Isabel con una leve reverencia, tratando de ocultar lo nerviosa que el momento la había puesto. «Isabel», respondió él, esta vez llamándola por su nombre, algo que nunca había hecho antes. Hubo un momento de silencio entre ellos, y Alejandro se dio cuenta de que una vez más,
Estaba al borde de perder el control sobre su propia vida. Debería retroceder. Debería seguir su regla de no involucrarse. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió vulnerable. Y eso lo asustaba más de lo que quería admitir. Esa tarde parecía diferente de todas las demás en la hacienda. La lluvia, que antes golpeaba suavemente las ventanas, ahora caía con fuerza, como si reflejara la tormenta interna que se estaba gestando dentro de Alejandro. El hombre que siempre había mantenido el control, que nunca había permitido que las emociones influyeran en sus acciones, comenzaba a sentir grietas en su armadura. En los días que siguieron a su breve encuentro en la cocina, Alejandro se encontró cada vez más perturbado por la presencia de Isabel. Ella continuaba trabajando con la misma dedicación, manteniendo la distancia profesional que él parecía preferir, pero había algo innegable en la forma en que se miraban ahora. Él notaba las miradas discretas que ella le daba y, aunque trataba de evitarlo, sus propios ojos parecían buscarla, queriendo entender qué la hacía diferente. Isabel sentía el cambio también, pero no sabía cómo lidiar con él. Desde que comenzó a trabajar en la hacienda, había sabido que Alejandro no era un hombre accesible. Era frío, impasible, y mantenía una barrera entre él y todos a su alrededor. Pero poco a poco, comenzó a ver algo más. La forma en que parecía fuera de lugar en su propia casa, la manera en que evitaba cualquier tipo de interacción que no fuera estrictamente necesaria. Era como si Alejandro estuviera huyendo de algo dentro de sí mismo. Se preguntaba qué podría haber sucedido en su vida para hacerlo tan distante, y sin importar cuánto lo intentara, no podía sacudirse su curiosidad, y, aún más peligroso, el afecto que comenzaba a florecer. Sabía que acercarse a Alejandro era arriesgado, pero cada pequeño gesto, cada palabra intercambiada, le hacía sentir una conexión que no podía negar. Una semana después, Isabel estaba en el jardín de la hacienda, podando algunas flores. La lluvia había cesado, y la tarde era sorprendentemente soleada. Le gustaba trabajar allí, entre las plantas, porque el jardín era uno de los pocos lugares donde se sentía completamente a gusto. Lejos de los ojos de Alejandro, podía relajarse y, por unos momentos, olvidar la tensión que flotaba entre ellos. Pero ese día sería diferente. Mientras cortaba las flores, escuchó el familiar sonido de pasos detrás de ella. Cuando se volvió, su corazón se aceleró. Era Alejandro, caminando lentamente hacia ella, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Parecía más pensativo que de costumbre, como si llevara un peso que no sabía cómo manejar. «Isabel», comenzó, su voz un poco más suave de lo habitual. «Quería hablar contigo». Ella lo miró, sorprendida por su acercamiento. Era raro que Alejandro iniciara una conversación que no fuera estrictamente necesaria. Isabel trató de componerse, limpiándose las manos manchadas de tierra en sus pantalones. «Por supuesto, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Alejandro guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras muy cuidadosamente. «He notado que últimamente nuestra relación ha sido un poco diferente», dijo finalmente. «Y para ser franco, me molesta». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Isabel sintió un nudo en el pecho, temiendo lo que vendría a continuación. Él había notado el cambio, por supuesto, pero su tono indicaba que este cambio no era algo positivo para él. «Sí, si hice algo mal, señor, me disculpo», dijo rápidamente, con el corazón latiendo de nerviosismo. «No fue mi intención». Alejandro dio un paso adelante, su mirada fija en la de ella, e Isabel sintió que la tensión entre ellos crecía. Él negó ligeramente con la cabeza. «No, no hiciste nada mal, Isabel». Su voz era baja, casi un susurro, pero había un peso en ella que mostraba cuánto le afectaba. «Solo no sé cómo lidiar con esto». Dudó, visiblemente incómodo hablando de sus sentimientos. «No sé por qué te estoy diciendo esto, pero desde que llegaste, siento que algo ha cambiado, y no importa cuánto intente ignorarlo, simplemente no puedo».
La confesión de Alejandro tomó a Isabel completamente desprevenida. Se quedó en silencio tratando de procesar lo que acababa de decir. Él estaba luchando con algo y, por primera vez, lo estaba admitiendo abiertamente. «No quiero complicar las cosas, Isabel», continuó, sus ojos intensos y llenos de conflicto interno. «Pero por más que intento mantener mi distancia, algo en ti me hace cuestionar todas las reglas que he establecido para mí mismo». Isabel sintió que su rostro se sonrojaba y miró hacia el suelo, insegura de cómo responder. Parte de ella quería decir que sentía lo mismo, pero otra parte sabía que cualquier involucramiento con Alejandro era peligroso. Él era su jefe, un hombre poderoso, y la diferencia entre ellos era colosal. Pero al mismo tiempo, ya no podía negar lo que estaba creciendo dentro de ella. «Alejandro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, lo que hizo que él levantara las cejas con sorpresa. «Entiendo que esto es complicado. Yo también siento que algo ha cambiado, pero eres mi jefe y yo no sé si podemos ir por este camino». Él guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Isabel tenía razón, por supuesto. La situación entre ellos era complicada y cualquier involucramiento podría tener consecuencias. Pero Alejandro, por primera vez en años, comenzaba a sentir algo que lo sacudía de su habitual frialdad. No sabía cómo lidiar con ello, pero sabía que no quería ignorarlo. «Lo sé, es complicado», admitió finalmente, su voz más tranquila ahora. «Pero no puedo fingir que nada está pasando». Isabel lo miró y, por un breve momento, sintió el peso de su sinceridad. Alejandro, el hombre que siempre había controlado todo a su alrededor, estaba vulnerable frente a ella. Estaba dejando caer su barrera emocional, y eso la afectaba profundamente. Tal vez deberíamos dar un paso atrás», sugirió Isabel, tratando de ser racional aunque su corazón latía en contra. «Mantener las cosas profesionales». Alejandro dudó. Todo en su mente le decía que eso era lo correcto, que debería estar de acuerdo, que debería mantener la distancia que siempre había sabido mantener. Pero al mismo tiempo, no quería hacerlo. Por primera vez quería explorar lo que sentía. «Puedo intentarlo», dijo con una ligera sonrisa que sorprendió a Isabel. «Pero no puedo prometer que será fácil». Isabel sonrió, aunque tímidamente, y por un momento, la atmósfera pesada entre ellos pareció disolverse un poco. Pero ambos sabían que esta tregua era solo temporal. En los días que siguieron a la confesión de Alejandro, realmente intentó mantener su distancia. Pero el impacto emocional de ese momento en el jardín continuaba afectándolo. Sabía que Isabel tenía razón al querer mantener las cosas profesionales, pero cada vez que la veía, sentía que su decisión era desafiada. Por otro lado, Isabel trataba de seguir con su trabajo normalmente. Pero el hecho de que Alejandro hubiera sido tan sincero la dejaba profundamente conmovida. Sus corazones estaban en conflicto. Sabían que cualquier paso en falso podría cambiar sus vidas, pero la atracción entre ellos era algo que, por más que lo intentaran, ya no podían ignorar. Y mientras ambos luchaban con sus propios sentimientos, el destino parecía estar preparándose para intervenir, sacando a la luz verdades y conflictos que obligarían a Alejandro e Isabel a enfrentar lo que habían estado tratando de evitar con tanto ahínco. Los días se arrastraban como si el tiempo estuviera atrapado en algún tipo de tensión creciente. Isabel continuaba con sus tareas diarias, mientras Alejandro trataba de mantener su vida a su ritmo habitual. Pero la verdad es que nada se sentía normal ya. La distancia que ambos intentaban mantener estaba lejos de ser natural, y eso era claro para los dos. Cada interacción entre ellos era medida, controlada. Isabel evitaba acercarse demasiado a Alejandro y él, a su vez, hacía lo posible por parecer indiferente. Pero bastaba una simple mirada entre ellos para que todo lo que habían discutido en el jardín volviera a inundarlos, llenando el aire de una electricidad silenciosa. Esa semana, la hacienda recibió la visita de un invitado que Isabel no había esperado. Era Carlos Belmonte,
un viejo amigo de Alejandro y socio comercial. Era encantador, extrovertido y exudaba confianza. La presencia de Carlos siempre sacudía la dinámica del hogar, pero esta vez Isabel notó que algo era diferente. Carlos parecía particularmente interesado en ella, y eso hacía que Alejandro se mostrara visiblemente incómodo. Poco después de la llegada de Carlos, se celebró una cena formal en la hacienda, una tradición cada vez que él visitaba. Isabel estaba a cargo de ayudar a poner la mesa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa que solo ella y Alejandro parecían notar. Durante la cena, Carlos, siempre sociable, no perdió tiempo en dirigir su atención hacia Isabel, quien servía los platos discretamente. «Isabel, ¿verdad?», preguntó Carlos, sus ojos azules observándola con una curiosidad que la hacía sentir expuesta. Ella asintió educadamente, tratando de mantener un comportamiento profesional. «Sí, señor Belmonte. ¿Puedo servirle más tequila?», ofreció, tratando de dirigir la conversación hacia algo más seguro. Pero Carlos no se dio por vencido tan fácilmente. «No tienes que llamarme, señor. Carlos está bien», sonrió. Pero había algo en su tono que sonaba como un coqueteo velado. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». Isabel miró rápidamente a Alejandro, quien observaba la interacción con una expresión difícil de leer. La tensión entre los dos hombres era palpable, aunque nada se había dicho directamente. «Unos meses, señor», respondió, manteniendo su tono neutral. «¿Puedo traerle algo más?». Carlos sonrió, pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro intervino. «Isabel está ocupada, Carlos. Estoy seguro de que puedes servirte tú mismo si necesitas algo». La voz de Alejandro era cortante, una clara señal de que la conversación había terminado. Isabel, aliviada, se alejó rápidamente, pero no sin notar la mirada que Carlos le dio a Alejandro. Había algo no dicho allí, una rivalidad que parecía antigua y que ahora estaba en la superficie. Y por primera vez, Isabel se dio cuenta de que ella estaba, de alguna manera, en medio de esta dinámica. Cuando la cena terminó, Isabel regresó a la cocina, tratando de concentrarse en sus tareas, pero su corazón aún latía rápido. No podía dejar de pensar en la forma en que Alejandro había reaccionado. Había mostrado celos. Era posible que detrás de esa máscara fría hubiera un hombre luchando con sus propios sentimientos, tal como ella lo estaba haciendo. Mientras limpiaba los utensilios, escuchó pasos firmes entrando a la cocina. Cuando se volvió, vio a Alejandro de pie en la puerta, sus ojos fijos en ella. El silencio entre ellos era pesado, e Isabel sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. «¿Está todo bien, señor?», preguntó, tratando de romper la tensión pero sin ocultar su sorpresa al verlo allí. Alejandro dio unos pasos adelante, visiblemente incómodo, como si estuviera luchando con algo dentro de sí mismo. «Carlos no debería haberte hablado así», dijo sin rodeos, su voz firme. Isabel parpadeó, sorprendida por la declaración. Solo estaba siendo amable. Trató de restar importancia a la situación, pero la expresión de Alejandro mostraba que no veía las cosas de la misma manera. «No, no lo estaba». Alejandro negó con la cabeza, visiblemente irritado. «Siempre hace esto. Viene a mi casa e intenta cruzar límites». Isabel lo miró, tratando de entender de dónde venía toda esa reacción. Sabía que Carlos era un hombre al que le gustaba bromear con los demás, pero no esperaba que afectara a Alejandro de tal manera. «¿Estás celoso?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró fijamente durante un largo momento. Su mirada penetrante. Era como si estuviera tratando de decidir cuánto revelar. «No soy el tipo de hombre que se pone celoso, Isabel». Su voz era baja, casi un susurro, pero había un peso en ella que mostraba cuánto le afectaba. «Pero contigo es diferente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos.
e Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que algo estaba pasando entre ellos. Pero escuchar a Alejandro admitirlo, incluso de manera indirecta, la dejó sin aliento. «Alejandro, eso no es...» Trató de hablar, pero él la interrumpió, acercándose aún más. «Lo he intentado, Isabel. He tratado de mantener mi distancia, de mantener las cosas profesionales como sugeriste. Pero cada vez que te veo, cada vez que Carlos o cualquier otro hombre te mira así, algo dentro de mí...» Se detuvo, tomando una respiración profunda, como si luchara con sus propias palabras. «No puedo ignorar lo que siento más». Isabel guardó silencio, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. La sinceridad en los ojos de Alejandro era abrumadora y, por más que trataba de mantener el control, sabía que sus propios sentimientos estaban al borde de desbordarse. «¿Y qué quieres que haga, Alejandro?», preguntó finalmente, su voz débil pero llena de emoción. «¿Qué esperas de mí?». Él la miró, sus ojos oscurecidos por la intensidad del momento. «No lo sé, solo sé que no quiero perderte, no quiero que te alejes». Sus palabras eran una confesión que Isabel no había esperado escuchar. Sabía que los sentimientos de Alejandro eran complicados, pero no tenía idea de cuánto estaba luchando realmente con ellos. «No voy a ninguna parte, Alejandro». Su voz era suave pero firme. «Pero tienes que entender que esto, entre nosotros, es arriesgado. Y no puedo dejarme caer sin saber si estarás ahí para atraparme». Alejandro dio otro paso adelante, su cercanía quitándole el aliento. «Estoy dispuesto a intentarlo, Isabel. No soy perfecto, pero no quiero que estos sentimientos me consuman más de lo que ya lo han hecho». Hizo una pausa, su voz más suave ahora. «Te quiero a mi lado». El corazón de Isabel dio un vuelco. Durante tanto tiempo había mantenido su distancia, tratando de protegerse, pero ahora, frente a la vulnerabilidad de Alejandro, sabía que estaba lista para dar ese paso también. «¿Entonces estamos juntos en esto?», preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro asintió, sin apartar la mirada. «Juntos». Y en ese momento, bajo el peso de su confesión, Isabel sintió que, a pesar de todas las complicaciones, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque finalmente Alejandro estaba listo para abrir su corazón, y ella también lo estaba. Los días siguientes a la confesión de Alejandro trajeron una nueva atmósfera a la hacienda. Aunque ambos sabían que lo que estaban a punto de experimentar sería complicado, había una ligereza entre ellos que no había estado allí antes. Isabel continuaba realizando sus tareas con la misma dedicación de siempre, pero ahora, cuando sus ojos y los de Alejandro se encontraban, había un entendimiento silencioso, una promesa no expresada de que, sin importar cuán difícil fuera, enfrentarían todo juntos. Pero pronto la realidad comenzó a filtrarse por las grietas de esa promesa. Carlos seguía en la hacienda y sus insinuaciones casuales comenzaron a molestar a Alejandro más que nunca. En una de las cenas, mientras hablaban de negocios, Carlos hizo un comentario que dejó el aire pesado. «¿Sabes, Alejandro? Una empleada como Isabel es un verdadero tesoro», dijo Carlos con una sonrisa traviesa mientras levantaba su copa de tequila añejo. «Inteligente, dedicada e increíblemente hermosa. Es difícil encontrar personas así en estos días». El comentario fue hecho en un tono ligero, pero todos en la mesa sintieron la carga emocional detrás de él. Isabel, que estaba sirviendo la comida en ese momento, casi dejó caer su plato al escuchar las palabras de Carlos. Su rostro se sonrojó y evitó mirar a Alejandro, quien permaneció en silencio con la expresión endurecida. Pero lo que sucedió después dejó claro que las cosas estaban cambiando. «Carlos, creo que es mejor que nos concentremos en los negocios y dejemos a las personas que trabajan para mí fuera de esto», dijo Alejandro, con voz fría y firme. Mantuvo sus ojos fijos en su amigo, pero la amenaza en su tono era clara. Carlos levantó las cejas, claramente sorprendido por la reacción. «Vaya, no sabía que eras tan sensible con tus empleados», dijo.
tratando de aligerar el ambiente con una risa forzada. Solo estoy bromeando, Alejandro. Pero Alejandro no se rió. Mantuvo su mirada seria sobre Carlos, dejando claro que esta broma no sería tolerada. Isabel, por su parte, sintió una mezcla de alivio e incomodidad. Los celos de Alejandro eran evidentes, pero eso solo complicaba aún más la situación. Sabía que cualquier involucramiento más profundo entre los dos podría generar chismes, y lo último que quería era ser el centro de especulaciones. Después de la cena, Isabel decidió salir al jardín, tratando de encontrar algo de paz. El cielo estaba nublado y una brisa fresca soplaba entre los árboles y las plantas de agave. Se sentó en uno de los bancos, abrazando sus brazos mientras pensaba en lo que estaba sucediendo. Sabía que Alejandro la había defendido, pero también sabía que pronto tendrían que enfrentar los verdaderos desafíos que vendrían con su relación. Estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó suaves pasos detrás de ella. Se volvió para ver a Alejandro acercándose. Se había cambiado de su traje formal a una camisa más ligera, y sus ojos estaban fijos en ella, como si estuviera tratando de descifrar lo que Isabel estaba sintiendo. «Necesitaba disculparme por la cena», dijo, sentándose junto a ellas en el banco. Carlos cruzó la línea y no debería haber permitido que eso sucediera. Isabel negó con la cabeza, tratando de no mostrar cuánto le había molestado aquello. «Te enfrentaste a él, Alejandro. Eso es lo que importa», dijo con voz suave pero firme. «Pero esto», hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas, «esto no va a ser fácil, y lo sabemos». Alejandro suspiró, sabiendo que ella tenía razón. Sabía que Carlos no era el único obstáculo. La sociedad en la que vivía, la diferencia de estatus e incluso la forma en que estaba acostumbrado a vivir, todo esto sería desafiado. «Sé que no será fácil», dijo finalmente, mirando hacia el cielo nublado. «Pero no puedo dar marcha atrás, Isabel. No después de todo lo que siento por ti». Isabel sintió que su corazón se apretaba ante las palabras. Parte de ella tenía miedo de lo que estaba por venir, pero otra parte no podía resistirse a lo que sentía por Alejandro. Él estaba rompiendo sus propias reglas, y ella sabía cuánto significaba eso para él. «Solo no quiero que te arrepientas», dijo suavemente, sin mirarlo directamente. Alejandro se volvió hacia ella, tomando suavemente sus manos. «Lo único de lo que me arrepentiría es de perderte», respondió, con los ojos fijos en los de ella. «Sé que va a ser difícil, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario». Isabel sonrió ligeramente, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Era difícil ignorar cuánto se estaba abriendo, cuánto estaba dispuesto a cambiar por ella, y en ese momento, supo que estaba dispuesta a correr ese riesgo también. «Entonces intentémoslo», dijo finalmente, «pero con cuidado, por el bien de ambos». Alejandro asintió, aliviado por su decisión. Había sabido que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentar algo con su corazón, no con su lógica. El control que tanto había apreciado se estaba escapando y, de alguna manera, eso no lo asustaba tanto como debería. Al día siguiente, Carlos dejó la hacienda. Su despedida fue breve y, aunque mantuvo su sonrisa fácil, Isabel sabía que había notado la tensión entre ella y Alejandro. Carlos no era un hombre estúpido, y ella temía que se llevara consigo más que solo recuerdos gratos de su estancia. Con Carlos fuera, la vida en la hacienda volvió a una especie de calma. Isabel y Alejandro continuaban viéndose, intercambiando miradas cómplices y palabras afectuosas en momentos discretos. Era como si estuvieran creando un mundo propio, un refugio en medio de las dificultades que sabían que pronto tendrían que enfrentar. Pero lo que no esperaban era que la verdadera prueba vendría de donde menos lo esperaban. Una mañana, Isabel recibió una llamada urgente de su madre. La voz de la mujer era temblorosa, llena de preocupación. «Isabel, algo está mal con nuestro dinero.
El banco dijo que no tenemos fondos suficientes para pagar nuestras cuentas este mes. ¿Puedes venir aquí y ver qué está pasando? El corazón de Isabel dio un vuelco. El salario que ganaba como empleada doméstica era enviado regularmente a su madre, y siempre había sido suficiente para cubrir sus gastos. Pero de repente, algo estaba mal. Sabía que tendría que irse de inmediato, pero también sabía que esto pondría a prueba todo lo que había comenzado a construir con Alejandro. Si su familia se veía involucrada en algún problema financiero, eso significaría no solo una crisis personal, sino también una posible ruptura entre ella y el mundo al que Alejandro pertenecía. Y por primera vez, Isabel se encontró ante una difícil elección: cuidar a su familia y enfrentar lo que estaba sucediendo, o mantener intacta su relación con Alejandro, aunque sabía que podría arruinar todo lo que estaba tratando de salvar. La llamada telefónica de la madre de Isabel resonaba en su mente mientras caminaba por los pasillos de la hacienda. El escalofrío que recorrió su espina dorsal provenía tanto del miedo como de la incertidumbre sobre lo que encontraría cuando regresara a casa. Sus pensamientos estaban en tumulto, y la presión de mantener todo bajo control parecía estar abrumándola. Su familia siempre había sido su prioridad, y, hasta ahora, su trabajo en la hacienda le había permitido hacerse cargo de las facturas del hogar. Pero ahora algo había cambiado, e Isabel necesitaba averiguar qué era. Sabía que necesitaba decirle a Alejandro sobre su repentina partida, pero el solo pensamiento la inquietaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Entendería él que estaba tan acostumbrado al control y la estabilidad, la urgencia de la situación, o vería su ausencia como una posible amenaza a lo que estaban tratando de construir? Al llegar a la oficina de Alejandro, dudó un momento antes de llamar a la puerta. «Adelante», dijo la voz firme de Alejandro desde el otro lado. Abrió la puerta para encontrarlo sentado en su escritorio, rodeado de papeles y con aspecto tan serio como siempre. Levantó la vista hacia ella y su mirada se suavizó ligeramente. «Isabel», dijo, con un tono más suave de lo habitual, «¿está todo bien?». Ella tomó una respiración profunda, tratando de mantenerse calmada. «Alejandro, recibí una llamada de mi madre. Parece que algo anda mal con las finanzas de mi familia y necesito ir allá para solucionarlo». Las palabras salieron más rápido de lo que le habría gustado. Su nerviosismo evidente. Alejandro guardó silencio por un momento, lo que solo aumentó la ansiedad de Isabel. Lentamente se puso de pie, caminando hacia ella. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó, con voz firme pero sin ningún juicio. Isabel lo miró, sorprendida por la pregunta. No parecía enojado o preocupado, solo serio. «No lo sé. Podría ser rápido, pero también podría tomar unos días, dependiendo de lo que encuentre». Isabel sintió el peso de las palabras, el miedo de perder el control sobre todo lo que estaba sucediendo entre ellos. Alejandro la miró, sus ojos evaluando la situación. «Si necesitas más tiempo, toma lo que necesites», dijo con calma. «Tu familia es importante, Isabel. No quiero que sientas que tienes que elegir entre ellos y lo que estamos tratando de construir». Sintió un alivio inmediato al escuchar esto. Su corazón se hundió ante la idea de dejar la hacienda, incluso por un corto tiempo. Pero saber que Alejandro la apoyaba hacía que la situación fuera un poco más llevadera. «Gracias, Alejandro», dijo suavemente. Él asintió, dando un paso adelante, sus manos posándose suavemente sobre los hombros de ella. «Y si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, no dudes en venir a mí». Su toque, aunque suave, contenía una promesa. Isabel sabía que Alejandro no era un hombre que hiciera ofertas a la ligera. Estaba dispuesto a ayudarla, lo que significaba más de lo que podía expresar con palabras. «Lo arreglaré», dijo con una sonrisa tensa. «Solo necesito averiguar qué está pasando». Alejandro observó a Isabel por un momento, notando la lucha interna por la que estaba pasando. Sabía lo importante que era su familia para ellas y,
Aunque quería mantenerla a su lado, entendía que en este momento Isabel necesitaba cuidar de aquellos que dependían de ella. «Sé que lo harás», dijo con una pequeña sonrisa antes de alejarse ligeramente. «Cuando regreses, estaré aquí». Esas palabras resonaron dentro de Isabel. Sabía que los sentimientos entre ellos eran reales, pero también sabía que en el mundo de Alejandro, la ausencia de alguien podía interpretarse de diferentes maneras. Esperaba, más que nunca, que esta separación temporal no debilitara el vínculo que estaban creando. Isabel partió a la mañana siguiente, dejando la hacienda de Alejandro con una mezcla de ansiedad y añoranza. El viaje a su pueblo natal fue largo, y cada kilómetro que recorría parecía aumentar el peso de la responsabilidad que llevaba. Cuando llegó, encontró a su madre preocupada, con papeles esparcidos por la mesa de la cocina. Isabel no perdió tiempo en investigar qué estaba sucediendo con las finanzas familiares. Después de unas horas revisando documentos, descubrió lo que temía. Su madre había sido víctima de un esquema de fraude. Una supuesta compañía de Inversiones Azteca, había prometido retornos rápidos y en un momento de desesperación, su madre había confiado sus ahorros a ellos. Ahora el dinero había desaparecido y las cuentas estaban en números rojos. «Mamá, ¿por qué no me contaste sobre esto antes?», preguntó Isabel, con la voz espesa de frustración y preocupación. «No quería preocuparte, cariño. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba invirtiendo para asegurar nuestro futuro». La voz de su madre temblaba, y sus ojos, llenos de arrepentimiento, hicieron que el corazón de Isabel se apretara. «Resolveremos esto», dijo Isabel con una firmeza que apenas sentía por dentro. «Prometo que encontraré una solución». Pero Isabel sabía que no sería fácil. Ya utilizaba la mayor parte de sus ingresos para mantener su hogar. Y ahora, con la deuda causada por el fraude, todo estaba en riesgo. Pensó en las palabras de Alejandro, sobre ayudarla si era necesario, pero la idea de involucrar su mundo en sus problemas personales la incomodaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las deudas seguían acumulándose, Isabel se dio cuenta de que podría no tener otra opción. Se enfrentaba a un desafío mayor del que esperaba, y la idea de regresar a la hacienda de Alejandro sin una solución parecía imposible. De vuelta en la hacienda, Alejandro pasaba sus días inquieto. Aunque estaba ocupado con sus responsabilidades y negocios, no podía dejar de pensar en Isabel. Su ausencia, que antes parecía manejable, ahora lo dejaba con una sensación de vacío que no podía explicar. Sabía que su vida, tan controlada y organizada, había cambiado desde que Isabel había entrado en ella. Lo que no sabía era cómo lidiar con este cambio. El hombre que siempre había evitado los sentimientos y las conexiones profundas, ahora se encontraba añorando a alguien, algo que nunca pensó posible. En la tercera noche después de que Isabel se fuera, Alejandro finalmente tomó una decisión. Sabía que ella no aceptaría su ayuda fácilmente, pero también sabía que no podía dejarla enfrentar esta tormenta sola. Tomó el teléfono e hizo una llamada. «Luis, necesito un favor», dijo Alejandro, con voz firme. «Quiero que averigües todo sobre una compañía de inversiones fraudulenta. Tengo razones para creer que están involucrados con la madre de Isabel». Luis, su amigo de confianza y abogado, le hizo algunas preguntas rápidas antes de prometer investigarlo. Alejandro sabía que con las conexiones adecuadas podría encontrar una solución al problema de Isabel, incluso si ella no lo sabía todavía. A medida que avanzaba la noche, Alejandro sintió algo que no había sentido en años: ansiedad de que su ayuda llegara a tiempo. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero no le importaba. Por Isabel estaba dispuesto a correr riesgos y, en el fondo, sabía que esa decisión, más que cualquier otra, cambiaría todo entre ellos. Los días se convirtieron en una montaña rusa emocional para Isabel. De vuelta en su pueblo natal, estaba inmersa en un mar de papeleo y facturas.
tratando de encontrar una manera de salvar la estabilidad financiera de su familia. La revelación de que su madre había sido víctima de fraude había sacudido los cimientos del hogar. La culpa y el arrepentimiento que sentía su madre eran evidentes, y esto solo añadía presión sobre Isabel, mientras intentaba controlar la situación. Los pensamientos de Alejandro seguían corriendo por su mente. Lo extrañaba más de lo que quería admitir. Pero la idea de involucrar al frío y poderoso productor de tequila en sus problemas personales parecía demasiado. Alejandro ya tenía suficientes responsabilidades propias, e Isabel no quería ser otra carga en su vida. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Alejandro ya se había adelantado. De vuelta en la hacienda, Alejandro pasaba sus días y noches inquieto. Sabía que Isabel era fuerte y determinada, pero para él eso no era suficiente. Sentía una abrumadora necesidad de protegerla, de asegurarse de que no fuera tragada por un problema que ella no había causado. Así que había llamado a Luis, su abogado y amigo de muchos años, para investigar el fraude. Alejandro no era el tipo de hombre que ella había esperado. Le gustaba tener el control de las situaciones, y la incertidumbre de lo que Isabel estaba enfrentando lo inquietaba. Sus conexiones en el mundo de los negocios, la influencia que había cultivado a lo largo de los años, podrían ser la solución a su problema, pero sabía que Isabel no aceptaría su ayuda fácilmente. 3 días después de la llamada, Luis regresó con respuestas. «Investigué la firma de inversiones que mencionaste», comenzó Luis, con voz seria por teléfono. «Ya estaban en nuestro radar por estar involucrados en esquemas de fraude. Estafaron a docenas de personas, prometiendo altos rendimientos y desapareciendo con el dinero». «¿Y la madre de Isabel?», preguntó Alejandro directamente. «Fue una de las víctimas, pero hay posibilidades de recuperar parte del dinero», respondió Luis. «Estoy en contacto con los abogados que están tratando de rastrear los fondos malversados. Será complicado, pero posible». Alejandro asintió, su mente ya trabajando en los siguientes pasos. «Asegúrate de que su madre sea una prioridad para recuperar el dinero», dijo. «Quiero que todo se haga rápidamente». «Por supuesto, haré lo que pueda», confirmó Luis. Alejandro colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había hecho lo correcto, pero estaba preocupado por cómo reaccionaría Isabel. Ella era orgullosa, y él sabía que involucrarse demasiado en sus problemas podría crear una brecha entre ellos. Pero para él, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Lo importante ahora era asegurarse de que Isabel y su familia estuvieran a salvo. Días después, Isabel regresó a la hacienda. Los problemas financieros aún pendían sobre su familia, pero había hecho lo que podía hasta ahora. Había encontrado una forma temporal de mantener las facturas bajo control, pero la situación aún estaba lejos de resolverse. El peso de ello la seguía de regreso y, mientras subía las escaleras de la hacienda, no sabía cómo explicarle a Alejandro lo que estaba sucediendo. Había esperado encontrar la hacienda tan tranquila como la había dejado, pero al entrar, fue recibida por la ama de llaves, la señora Torres, quien le informó que Alejandro estaba en su estudio y quería verla tan pronto como llegara. El corazón de Isabel se aceleró. Sabía que esta reunión sería diferente, cargada de verdades que aún no estaba lista para enfrentar. Al entrar al despacho de Alejandro, lo encontró de pie junto a la ventana, su expresión seria y pensativa como siempre. Se volvió lentamente cuando la escuchó entrar, sus ojos suavizándose al verla, pero con una tensión que sugería que sabía más de lo que ella le había contado. «¿Cómo fue el viaje?», preguntó Alejandro en voz baja. Isabel suspiró, tratando de mantenerse calmada. «Es difícil. Las cosas en casa son complicadas», admitió sin rodeos. «Mi madre fue víctima de un fraude y ahora estamos luchando para mantenernos al día con las facturas». Alejandro asintió, como si ya supiera lo que ella iba a decir, y de hecho, lo sabía. Esperó un momento antes de hablar. «Isabel, necesito decirte algo», dijo, con voz firme pero cuidadosa. «Sé sobre el fraude». Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa.
¿Qué quieres decir con que sabes?, preguntó, su tono defensivo emergiendo inmediatamente. Alejandro dio unos pasos hacia ella, manteniendo su mirada fija en la suya. Le pedí a Luis que investigara la situación. Descubrimos que la empresa que estafó a tu madre ya está bajo investigación por otros fraudes. Estoy trabajando con abogados para intentar recuperar el dinero. Las palabras de Alejandro fueron pronunciadas con su típica calma, pero Isabel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Hiciste esto sin decírmelo. La voz de Isabel estaba llena de sorpresa, pero también de indignación. Alejandro, esto no es asunto tuyo. Debería resolver esto yo misma. Él tomó una respiración profunda, sabiendo que su decisión no sería bien recibida, pero manteniéndose firme. Sé que puedes manejar las cosas por tu cuenta, Isabel, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y mirar. Eres importante para mí. No puedo fingir que tus problemas no me afectan. La sinceridad en sus palabras hizo que el corazón de Isabel vacilara. Por mucho que estuviera furiosa porque Alejandro se hubiera involucrado sin consultarla, tampoco podía ignorar lo que él estaba tratando de hacer. No era un hombre que expresara sus sentimientos fácilmente, y el simple hecho de que hubiera dado este paso mostraba cuánto le importaba. Alejandro, esto es complicado, dijo, tratando de encontrar las palabras. No puedo dejar que resuelvas los problemas de mi familia. No quiero que pienses que espero que tú... Él la interrumpió, su voz baja y controlada. No estoy resolviendo esto por ti, Isabel. Lo estoy resolviendo porque me preocupo por ti, porque eres parte de mi vida ahora, y lo que te sucede me afecta. Si fuera al revés, ¿no harías lo mismo por mí? Isabel dudó. Sabía que él tenía razón. Si la situación fuera inversa, ella tampoco se quedaría de brazos cruzados. Pero era difícil para ella aceptar que Alejandro, con toda su riqueza y poder, estuviera interfiriendo tan directamente en su vida personal. Solo no quiero que esto cambie lo que tenemos, dijo, con voz suave pero espesa de emoción. No quiero que pienses que dependo de ti para resolver mis problemas. Alejandro dio otro paso hacia ella, sosteniendo suavemente su rostro con una mano. Lo que tenemos no depende de eso, y no estoy aquí para hacer la solución a todos tus problemas, Isabel. Solo quiero que sepas que cuando las cosas se ponen difíciles, estoy aquí. Eso no va a cambiar. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Había tanto que quería decir, tanto que aún necesitaba entender sobre sí misma. Pero en ese momento, lo que Alejandro le estaba ofreciendo era exactamente lo que necesitaba. Apoyo incondicional. Te amo, Alejandro, dijo suavemente, finalmente dejando que las palabras se escaparan. Alejandro sonrió suavemente, acercando sus labios a los de ella. Yo te amo a ti, Isabel. No voy a ninguna parte. El beso que siguió estuvo lleno de emoción y promesa. Promesas de que, sin importar los desafíos que enfrentaran, estarían juntos. Y por primera vez, Isabel supo con certeza que había encontrado un lugar seguro en los brazos de Alejandro. Pero mientras se entregaban al momento, ambos sabían que la batalla aún no había terminado. El futuro traería nuevos obstáculos, nuevos desafíos, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos. Los días que siguieron al regreso de Isabel a la hacienda de Alejandro estuvieron marcados por una calma inquieta. Aunque ella y Alejandro se habían acercado más, compartiendo sentimientos que antes parecían imposibles de expresar, la sombra de los problemas financieros de la familia de Isabel y la participación de Alejandro en su vida personal crearon una tensión invisible entre ellos. Isabel, aunque profundamente conmovida por la ayuda de Alejandro, seguía luchando con la sensación de que su independencia estaba en juego. Su amor por él crecía con cada día que pasaba, pero junto con ese amor venía el miedo de perder la esencia de quien siempre había sido.
una mujer independiente, capaz de resolver sus propios problemas. Y ahora, aquí, en la espaciosa hacienda, con Alejandro tomando el control de su situación, se sentía dividida. Alejandro, a su vez, sentía el conflicto de Isabel. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, tomar decisiones y asegurarse de que todo a su alrededor estuviera bajo control. Pero por primera vez, sentía que se estaba acercando a un límite, una línea fina entre ayudar a alguien que amaba y sofocarla con sus formas dominantes. La amaba profundamente, pero al mismo tiempo, no sabía cómo manejar ese amor sin parecer que estaba invadiendo su espacio. Sin embargo, antes de que pudieran lidiar con este conflicto interno, el mundo que los rodeaba comenzó a presionar. Una tarde, mientras Isabel caminaba por los jardines de la hacienda, perdida en sus pensamientos, fue interrumpida por una llamada inesperada. El número en la pantalla de su celular era desconocido, pero cuando contestó, su voz tembló al escuchar quién estaba al otro lado. «Señorita Delgado». La voz del hombre era calmada, pero formal. «Mi nombre es Juan Reyes, soy periodista de El Observador Financiero. Estoy investigando una historia sobre el reciente fraude de inversiones que ha afectado a varias familias, y entiendo que usted está involucrada. Me gustaría discutir la historia con usted y entender mejor cómo le ha afectado a su familia y, por supuesto, su relación con Alejandro Mendoza». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Lo que una vez parecía un problema contenido, ahora comenzaba a expandirse en algo más grande y peligroso. Sabía que si su relación con Alejandro salía a la luz de la manera equivocada, podría causar una ola de chismes y especulaciones, no solo sobre su vida, sino también sobre la reputación de Alejandro. «No tengo nada que decir al respecto», respondió, con voz firme pero el corazón latiendo fuerte. «Y mi vida personal no es asunto suyo». «Entiendo, señorita Delgado, pero la gente hablará de todos modos. Es mejor que su historia se escuche de la manera correcta, ¿no cree?», insistió el periodista en un tono persuasivo. «Me gustaría evitar malentendidos y darle la oportunidad de aclarar su posición». Isabel colgó el teléfono, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podría complicar todo entre ella y Alejandro aún más, especialmente si la prensa comenzaba a explorar su involucramiento en el fraude. Y, peor aún, la relación entre ella y su jefe. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la hacienda, subiendo rápidamente las escaleras hacia la oficina de Alejandro. Cuando entró, él estaba al teléfono, pero, al ver su expresión, inmediatamente colgó. Su preocupación evidente. «¿Qué pasó?», preguntó, poniéndose de pie. Isabel sintió que las palabras se atascaban en su garganta, pero finalmente dijo: «Un periodista me llamó. Saben sobre el fraude. Saben que estoy involucrada y, lo que es peor, saben sobre nosotros». Alejandro frunció el ceño, pero su expresión no mostró sorpresa. Había enfrentado a los medios antes, pero sabía que este tipo de atención podría destruir no solo la privacidad de Isabel, sino también comprometer su imagen empresarial, y no permitiría que eso sucediera. «Me encargaré de ello», dijo Alejandro, con voz firme y controlada. Pero Isabel negó con la cabeza, su corazón acelerándose. «No es tan simple, Alejandro. No se detendrán hasta que tengan una historia. Y si esa historia sale de la manera equivocada, lo tergiversarán todo. Dirán que estoy contigo por el dinero, que resolviste mis problemas porque soy tu empleada. Eso nos destruirá». La verdad, en las palabras de Isabel, lo golpeó como un golpe. Sabía que los medios no dudarían en explotar su relación de manera sensacionalista. Más aún, sabía que si no tenía cuidado, Isabel podría ser vista como alguien que usó su cercanía con él para aprovecharse de la situación. «No vas a enfrentar esto sola», dijo, acercándose a ella. «Vamos a lidiar con esto juntos y con honestidad, para que no haya espacio para la distorsión». «Pero ¿y si esto destruye tu reputación?», preguntó Isabel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. «No quiero ser la causa de un escándalo».
No quiero que la gente piense que me estoy aprovechando de ti. Alejandro sostuvo sus manos, sus ojos fijos en los de ella, llenos de una calma que solo él parecía capaz de mantener. Isabel, no me importa lo que digan los medios. No me importa lo que piense el mundo. Lo que importa es lo que tenemos, y nadie, ni periodistas ni chismes, pueden quitarnos eso. Isabel tomó una respiración profunda, tratando de absorber la fuerza que Alejandro le estaba dando. Sabía que él tenía razón. Sin importar cuánto el mundo que los rodeaba intentara presionarlos, lo que tenían era real. Solo tenía que creer en ello lo suficiente como para capear la tormenta. Al día siguiente, Alejandro e Isabel, en una difícil decisión, acordaron dar una breve entrevista al periodista que la había contactado. La idea era clara. Controlarían la narrativa, no dejarían que los chismes los destruyeran, y lo más importante, no permitirían que la historia de la estafa a la madre de Isabel se tergiversara para que pareciera que ella se aprovechaba de la ayuda de Alejandro. Se reunieron con el periodista en un discreto café, lejos de miradas indiscretas. Alejandro, siempre calmado y controlado, explicó la situación financiera de Isabel y cómo el fraude había afectado a su familia. Se aseguró de enfatizar que la relación entre él e Isabel era algo que había surgido naturalmente, incluso antes de que los problemas financieros salieran a la luz. Isabel, por su parte, habló sobre su propia vida, su lucha por mantener a su familia y cómo su trabajo en la hacienda de Alejandro era importante para ella, no solo por razones financieras, sino porque había encontrado allí a alguien con quien compartía una verdadera conexión. El periodista parecía sorprendido por la honestidad y simplicidad de la historia. Había esperado un escándalo, algo que hiciera titulares llamativos. En cambio, encontró a dos personas luchando por proteger lo más preciado que tenían: su amor. Cuando la entrevista terminó, Isabel y Alejandro salieron juntos, tomados de la mano, enfrentando al mundo con la cabeza en alto. Sabían que no sería fácil, que aún habría desafíos por delante, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Mientras caminaban fuera del café, Isabel se volvió hacia Alejandro y con una sonrisa que iluminaba sus ojos, dijo: «Creo que podemos manejar cualquier cosa ahora». Alejandro sonrió, apretando su mano con más fuerza. «Juntos, siempre». Y en ese momento, supieron que a pesar de todos los obstáculos, el amor que habían construido era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta que el mundo les lanzara. Si te gustan las historias increíbles sobre millonarios y compasión, suscríbete a mi canal para recibir las últimas novedades. Espero que disfrutes esta narración. Muchas gracias.